Hola corazones y bienvenidos a Vivir desde el Corazón. Me lanzo a vivir. Este es el título del vídeo de hoy. Hoy, concretamente, os voy a leer el capítulo 5 de mi libro no editado, Aprendiendo a Amar. Pero antes, os voy a explicar cómo voy a estructurar este vídeo. En primer lugar, voy a hacer la lectura, voy a leer el capítulo 5, que se llama Una aventura inolvidable. Seguidamente reflexionaremos sobre 2 fragmentos de dicho capítulo y finalmente os leeré 2 citas, 2 fragmentos que no son míos. Uno es del libro del Principito y otro es de autor desconocido. Son 2 citas muy sanadoras que os las podéis repetir en vuestra cabeza, que las podéis leer y releer, porque pienso que pueden sanar vuestras vidas o ayudaros a sanar. Pues vamos con la lectura del capítulo de hoy. Dice así: Capítulo 5. Una aventura inolvidable. Hacía una semana que Jonathan y yo éramos pareja. Me comentó que en unos días se iba a ir a Jerez, una ciudad de España que se encuentra en Cádiz, una de las provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Iba a ver el Gran Premio de MotoGP y, como era de esperar, se iba en moto. La idea de irme con él en moto y nada menos que a Jerez, que hay unos 2.000 kilómetros de ida y vuelta, me daba pavor. Pero quedarme sola en casa tampoco era un planazo. Además, si Jonathan era motero, más tarde o más temprano tendría que acceder a montarme con él. ¿Y qué mejor oportunidad que esta?, me preguntaba. Estás loca, me decía. Hace muchos años que no montas en moto y ahora te embarcas en un viaje tan largo habiendo prometido que nunca más montarías, me decía. Pero me considero una gran aventurera. Me encantan los retos y ese era uno muy duro. Pero a la vez me seducía la idea de poderlo lograr. Demostrarme a mí misma que podía hacer todo lo que me propusiera. Si rompía mis juramentos movidos por mi fobia a las motos de gran envergadura. Una parte de aquello era cierta, pero otra cosa que me empujaba a realizar semejante hazaña era compartir con él esos momentos que él amaba tanto. Tenía que estar en su piel para entender qué tenía de apasionante su mundo de 2 ruedas. Así que le comenté si podía ir con él a Jerez. ¿Vas a venir conmigo en moto?, me preguntó emocionado. Mira que a ti te dan miedo las motos, me dijo preocupado. Sí, le dije, pero intuyo que contigo va a ser diferente. Me ayudarás a superar ese miedo, le dije con voz dulce. Me parece genial, me dijo alegremente. ¿Sabes lo que significa para mí lo que estás haciendo, verdad?, me preguntó emocionado. Le contesté, sí. Tengo que entender por qué es tan importante para ti el mundo de las motos, le dije. Quiero compartir contigo tu pasión, algo que amas desde que eras un niño. Si tú lo amas y forma parte de ti, yo
de alguna manera tengo que aprender a amarlo también, le susurré amorosamente. A Jonathan se le escapó una lágrima y me contestó muy emocionado. Eres increíble. Me hace muy feliz tu decisión. Dori, nos vamos a Jerez. Me llamaba así, al principio de salir juntos, porque me fallaba la memoria, como a Dory de la película de Disney Buscando a Nemo. Luego, Dory cambió por cariño. Mi memoria fue mejorando día a día. Actualmente he sustituido el estrés por momentos de meditación que me han llevado a la calma y han mejorado notablemente mi capacidad memorística. Antes de aventurarme a irme a Jerez, me monté unas cuantas veces en su moto para irme acostumbrando y perder un poco el miedo. La R1 no es que fuera la moto ideal para viajar con copiloto. Mi asiento era muy pequeño y bastante incómodo. Las estriberas eran muy altas y me llegaban a las rodillas. Me llegaban a las rodillas a la cara. Pero eso no me detendría mi aventura motera. Así que mi perseverancia y tesón hicieron que me mantuviera en mi decisión. Mi experiencia como copiloto de Jonathan fue mejor de lo que esperaba. Pero la segunda experiencia no fue tanto. Él tuvo que adelantar a un automóvil en una rotonda. La moto se plegó hacia un costado y tuve la sensación que me iba hacia el pavimento. Jonathan me hizo un gesto de pulgar hacia arriba para ver qué tal estaba después del adelantamiento, pero mi pulgar señalaba hacia abajo. Tenía un ataque de ansiedad e iba en aumento. Empecé a notar que me faltaba el aire y mis piernas temblaban tanto que no podía mantener los pies en las estriberas. Jonathan se detuvo en cuanto tuvo ocasión. Lejos de desanimarme, me explicó, dada mi situación, que era normal que padeciera dicho episodio y me felicitó por el esfuerzo realizado. Eso me dio fuerzas para mantener mi postura aventurera. Aunque el temor a que esto mismo me sucediera en el trayecto a Jerez aún estaba en mi cabeza. Pero no fue así. Aunque las alforjas eran tan grandes que casi no cabían mis pies en las estriberas y tuve que llevar una súper mochila a cuestas que pesaba 1 tonelada, me mantuve impasible y serena todo el viaje. Aunque la actitud de Jonathan me ayudó mucho a conseguir ese estado de templanza. Los efectos físicos derivados de mantener una postura estática encima de la moto, a la que no estaba acostumbrada, hicieron mella. Hicieron mella en mi cuerpo. Cada 60 u 80 kilómetros, Jonathan tenía que parar por calambres de piernas, dolor insoportable en los gemelos, calentón del trasero por el calor del tubo de escape, entre otros síntomas propios de una copiloto novata. Aunque Jonathan no se agobiaba por tantas paradas, se mostraba comprensivo y empático. Nuestra situación económica no era muy halagüeña. Él cobraba el paro y le quedaba algo de dinero de la indemnización del despido del último trabajo, y a mí se me acababa ese mismo mes. Aún así, nosotros nos sentíamos súper afortunados. En vez de lamentarnos por no tener trabajo y por tener que pagar los gastos de nuestros respectivos pisos, coches, etc., nos lo tomamos como unas vacaciones bien merecidas. Ya que no trabajábamos, disfrutaríamos con el dinero del que dispusiéramos. Nos podían más las ganas de compartir esos momentos juntos y disfrutar cada minuto. Había preparado ese viaje hacía mucho tiempo. Jonathan no quería escatimar en gastos. Como he dicho, mi situación no era la misma que la suya, aunque antes de irnos
había concertado una entrevista laboral con una guardería de mi ciudad que requerían mis servicios casualmente. Más que nada, no casualmente, sino causalmente, la semana siguiente a volver de Jerez. El destino juega a mi favor, pensaba, aunque ahora siento que esa situación tan casual y mágica la había provocado yo con mi energía. Una energía llena de amor y positividad que atrajo ese trabajo cuando yo lo requerí, en el momento preciso. Y los astros volvieron a alinearse a mi favor, consiguiendo dicho trabajo días más tarde de la entrevista. Después de infinidad de paradas y pernoctar en varios hoteles de carretera, llegamos a Algeciras. Nati nos esperaba, una amiga de Jonathan. Ella vivía allí. Nos ofreció su casa para que pasáramos el fin de semana en el que se celebraba el Gran Premio del MotoGP. Algeciras estaba a pocos kilómetros del circuito de Jerez, así que nos iba genial quedarnos allí. Pero la mejor experiencia que pude vivir en Jerez fue el circuito. Jonathan me explicó que ir a Jerez era ir a la catedral. Era uno de los circuitos más importantes de este Gran Premio, porque reunía muchísima afición motera. En Jerez, el amor por las motos se olía por las calles. Me resultaba muy emocionante y yo no era motera. Pero en el circuito, todo este amor motero se concentraba. La afición gritaba, ondeaban las banderas, animaban a su piloto. Se escuchaban ruidos de motores constantemente y lo que más me sorprendió es ver lo respetuosos que eran muchos aficionados. Simpatizantes de diferentes pilotos entre sí, reinaba la alegría, la diversión y el buen entendimiento. De vuelta a casa no pudimos realizar todo el trayecto en la moto. Antes de llegar a Zaragoza empezó a soplar el viento de una manera descomunal. La moto se zarandeaba de un lado a otro. Gracias a la ayuda de un guardia civil que pasaba por allí, pudimos llegar al pueblo más cercano. Jonathan llamó a su compañía de seguros y le explicó lo sucedido. Vino un camión grúa a llevarse la moto y nos facilitaron un automóvil para poder regresar a mi ciudad. Esta aventura motera me permitió conocer a Jonathan de una manera más profunda. Se mostró como un hombre respetuoso, de paciencia infinita, que supo mantener la calma en todo momento, que me trató con dulzura y comprensión en mis momentos más duros de novata motera. Jonathan se comportó como un auténtico caballero y yo me enamoré aún más perdidamente de él. Fueron pasando los años y nuestra relación se fue haciendo más sólida. Nuestros sentimientos se enraizaron y se tornaron más profundos, aunque seguíamos manteniendo ese estado de enamoramiento que muchos dicen que se esfuma con el tiempo. Ese cosquilleo que sientes cuando empiezas a salir con alguien, lo estás esperando y aparece de repente aproximándose hacia ti. Eso lo seguimos manteniendo. Tanto amor y comprensión nos llevó a casarnos. Hacía 4 años que vivíamos en pareja. Nos hacía ilusión formalizar nuestro amor. Nuestro matrimonio tuvo lugar el 24 de mayo del 2014. Fue uno de los mejores días de mi vida. Me lanzo a vivir. Eso es lo que hice yo en la historia que os cuento. La historia de mi vida. Vamos a por las reflexiones. Vamos a reflexionar profundamente sobre estos 2 fragmentos que os he dicho que os comentaría ahora. El primer fragmento
es el siguiente. Ahora mismo voy con la lectura. Al principio del capítulo se encuentra el primer fragmento y dice así: la idea de irme con él en moto y nada menos que a Jerez, que hay unos 2000 kilómetros de ida y vuelta, me daba pavor. Pero me considero una gran aventurera, me encantan los retos. Y ese era uno muy duro, pero a la vez me seducía la idea de poder lograrlo, demostrarme a mí misma que podía hacer todo lo que me propusiera si rompía mis juramentos movidos por mi fobia a las motos de gran envergadura. Este era el primer fragmento. Pues vamos con la reflexión. El miedo. El miedo que yo sentí cuando Jonathan me dijo que se iba en moto y yo quería ir con él. Ese miedo me paralizó. En primer momento lo hizo. Más que miedo era fobia, era más que miedo, era un miedo paralizante, totalmente bloqueante. Pero en mi caso yo opté por enfrentarme a él, por sentirlo, y con miedo actué. Si no nos enfrentamos al miedo, si nos bloqueamos y nos quedamos sin el cambio, sin el hecho de lanzarse a la vida, de experimentar, estamos muertos. Estamos muertos en vida, según Osho, un gran filósofo. Nos dice que estamos muertos en vida. Somos como muertos vivientes. No vivimos realmente. Para vivir, hemos de experimentar, hemos de lanzarnos a la vida. Y para eso hemos de enfrentarnos a nuestros miedos. Hemos de trascenderlos, hemos de abrazarlos, de caminar con ellos y de, más que de caminar, de comprenderlos, de abrazarlos, de amarlos y de transmutarlos en amor, puesto que si no es así, no podremos evolucionar. Es cierto que el miedo es necesario. Si nosotros no tuviéramos miedo, si hubiera una situación de supervivencia en la que corriera riesgo nuestra vida, nos lanzaríamos igual y moriríamos. No digo que el miedo no sea necesario en algunas ocasiones, pero hay en otras que no es así. Cuando el miedo no es una consecuencia de una situación de supervivencia, hemos de enfrentarnos a él, puesto que nos bloquea la vida. Por eso hay que trascenderlo, por eso hay que enfrentarlo, por eso hay que superarlo. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que abrazarlo, comprenderlo, amarlo, transmutarlo, dejarlo ir con mucho amor y mucha comprensión. No desde la rabia, no desde la tristeza, desde el amor. Puesto que somos energía y podemos transformar ese miedo en amor. Somos capaces de muchas cosas, de muchas. Somos seres imparables, con un potencial infinito, pero no nos lo creemos.
Entonces, en este primer fragmento lo que realmente quiero transmitir es que tenemos que enfrentarnos a nuestros miedos. No podemos guardárnoslo, no podemos taparlos, porque están ahí y saldrán. En una situación u otra saldrán y no nos dejarán avanzar. Y en esta vida hemos venido a experimentar y avanzar. Por eso os animo a que os lancéis a vivir. Que luego resulta que no me sale bien. Bueno, pero lo he intentado. Y todo lo que sea pérdida, fracaso, dolor, todo eso conlleva a una evolución, a aprender. Por lo tanto, también es positivo. También es positivo perder, también es positivo tener un fracaso. Los fracasos son maravillosos. Cuando una persona fracasa, tiene la posibilidad de avanzar y de evolucionar, de transformar ese fracaso en un gran éxito. Yo os animo a que cuando fracaséis os felicitéis porque estáis en el camino de poder cambiar vuestra vida. Y otro fragmento del texto que os he leído de mi capítulo, del capítulo de mi libro, es el siguiente. Y dice así: nuestra situación económica no era muy halagüeña. Él cobraba el paro y le quedaba algo de dinero de la indemnización del despido del último trabajo. Y a mí se me acababa ese último mes, ese mismo mes. Aún así, nosotros nos sentíamos súper afortunados. En vez de lamentarnos por no tener trabajo y por tener que pagar los gastos de nuestros respectivos pisos, coches, etc., nos lo tomamos como unas vacaciones bien merecidas. Ya que no trabajábamos, disfrutaríamos con el dinero del que dispusiéramos. Nos podían más las ganas de compartir esos momentos juntos y disfrutar cada minuto. Disfrutar cada minuto. Qué bonita frase. Hemos de vivir la vida como si fuera nuestro último minuto de vida, nuestros últimos 5 minutos. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si tuviéramos, no digo 5 porque es muy poco, pero podríamos decir 1 hora de vida? ¿Qué haríamos en esa hora? O un día de vida, ¿qué haríamos? Seguro que no haríamos lo que estamos haciendo ahora. No nos iríamos a trabajar a las 9 de la mañana, a las 8, a las 7 y vendríamos a las 6 de la tarde. Aprovecharíamos ese momento porque no nos queda otro. Pues eso es lo que tenemos que hacer, lo que pienso que deberíamos hacer. Mi marido y yo, bueno, mi pareja de entonces y yo, era mi pareja, no teníamos muchos recursos ni económicos y a nivel laboral estábamos en paro los dos. Sin embargo, decidimos disfrutar ese momento, decidimos lanzarnos a vivir. No nos preocupamos por qué pasaría después. Porque si lo hubiéramos hecho, si yo lo hubiera hecho, no me hubiera lanzado a vivir esa aventura. Y esa aventura me ayudó mucho a evolucionar. De hecho, creo que fue la primera vez que me permití disfrutar, puesto que siempre que había una situación en la que yo podía disfrutar, no me lo permitía porque pensaba que no me lo merecía. Fue la primera vez que disfruté de verdad, que me dejé sentir. Porque a veces me daba la sensación que no tenía derecho a sentir, puesto que desde bien pequeña se me había privado de sentir, de necesitar hacer algo para sentirme viva. Estuve muchos años muerta en vida,
dejándome arrastrar por una madre narcisista y por un padre abusador. Todo eso me quitó autoestima, me destruyó, me convirtió en una muerta viviente, en una persona que pasaba su vida en complacer a los demás, en hacer sentir bien a los demás cuando ella estaba destruida por dentro. Y Jonathan me hizo ver que además de valer muchísimo, tenía derecho a disfrutar. Tenía derecho a satisfacer mis necesidades de disfrutar, porque es que disfrutar no deja de ser una necesidad. Y yo pensaba que las necesidades era comer, dormir y poco más. Cuando disfrutar es una necesidad para mí básica ahora. Porque si no disfruto, no puedo crear lo que estoy haciendo ahora mismo, no puedo tener creatividad para llevar a cabo mis proyectos, puesto que la creatividad necesita del disfrute. No se puede tener creatividad si no hay disfrute. Eso lo tenéis que tener muy claro. Entonces, tenemos que confiar en la vida. Tenemos que lanzarnos a vivir, a experimentar. Yo no quiero decir que cojáis mañana y os pongáis a hacer algo sin recursos económicos, que seguramente os saldrían nuevas salidas, pero realmente es lo que tendríamos que hacer. Tendríamos que lanzarnos a vivir sin pensar en qué, porque la vida nos protege. La vida nos llama para lanzarnos a ella, para experimentar, porque es así como se vive y es así como se es feliz. Pero si no nos sentimos capaces, y yo os entiendo porque a mí también me ha pasado, si no nos sentimos capaces de lanzarnos con pocos o con ningunos recursos, hay muchas maneras de lanzarse. No me voy a lanzar, o no es lanzarse a una aventura teniendo recursos económicos. Tú puedes irte al campo y disfrutar de la caída de las hojas. Y a lo mejor el campo o el bosque está al lado de casa, o tienes que coger el coche, está muy cerca. Se trata de disfrutar de los pequeños momentos, de disfrutar de las pequeñas cosas, de sentirte vivo o viva. De eso se trata. De buscar un momento para disfrutar y sentir aquello que te gustaría sentir en ese momento, aquello que te hace feliz. Yo le llamaría sentir con el corazón. A veces no sentimos con el corazón, sentimos con la cabeza. Y vais a decir, no se siente con la cabeza. Yo creo que sí, a veces sentimos con la cabeza. Porque la cabeza nos hace pensar, nos hace experimentar sentimientos, emociones, nos hace entrar en un bucle de pensamientos negativos que al final no nos llevan a nada. Por eso pienso que tenemos que sentir, incluso que pensar con el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que nos lleva realmente a la felicidad. Tenemos que aprender a saber si el corazón quiere que hagamos según qué tarea. Tenemos que cuidarnos y respetar los momentos de calma. ¿Cómo? Parándonos y diciéndonos, ¿qué corazón? ¿Qué tal esto? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cómo nos vamos a sentir? Y el corazón te lo dice, porque hay una sensación de, cuando es un no, lo notarás.
Al principio será muy sutil, pero cada vez, si lo practicas, cada vez lo notarás más. Y entonces sentirás como si el corazón se cerrara, como una sensación desagradable. Entonces tu corazón te está diciendo que eso mejor que no lo hagas porque no te conviene. Y cuando el corazón notas como que se abre, como que una sensación agradable, es cuando él te está diciendo sí, por aquí sí. Esto a mí me ha funcionado. Me ha funcionado escucharme a mí misma. Escucha tu cuerpo también te dice. Tu cuerpo se tensa cuando una situación o una persona no te conviene. Escúchalo. Y esto lo puedes conseguir sobre todo a través de la meditación, a través de momentos de calma, de sosiego, de paz, de estar contigo mismo o contigo misma. Y ahora no me quiero extender más y voy a citar esas 2 frases sanadoras. Bueno, 2 frases, diríamos más bien 2 fragmentos. Pero antes os quiero leer una frase de T.S. Eliot que dice así: solo aquellos que arriesgan ir demasiado lejos pueden encontrar lo lejos que pueden llegar. Solo aquellos que arriesgan ir demasiado lejos pueden encontrar lo lejos que pueden llegar. Y ahora voy con la lectura de los fragmentos. El primer fragmento es, como os he dicho, lo he extraído de la lectura, del libro del Principito. Y dice así: no te quedes con las ganas de saber qué pasaría. Lánzate, vive, atrévete, que si de los éxitos se disfruta, de los fracasos se aprende. No te quedes con las ganas de saber qué pasaría. Lánzate, vive, atrévete, que si de los éxitos se disfruta, de los fracasos se aprende. Y el segundo fragmento es de autor desconocido y dice lo siguiente: se trata de lanzarte, se trata que nada te detenga, se trata de volar sin alas, de elevarte, de vencer tus miedos, de saborear cada giro, cada golpe. Se trata de disfrutar de cada instante hasta el fin. Y si en el camino te conviertes en el mejor del mundo, es porque desde el principio lo fuiste. La vida se trata de eso. Mil gracias a todos y a todas los que me escuchan. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, regalarme un like y suscribíos para recibir nuevas notificaciones. Un abrazo muy, muy fuerte desde el alma y hasta el próximo vídeo.